arrancar con una pregunta genérica que tiene que ver con los principales dilemas. Lo decía, Eduardo ya profundizó bastante sobre el tema, pero vos, Guillermo, en el contacto diario con quienes lideran las empresas familiares, ¿cuáles son los principales dilemas, los principales desafíos? Bueno, mira, yo tengo una frase que a mí me ayuda muchísimo, sobre todo para ubicar los dilemas. Primero, que no hay empresa familiar si no hay empresa, no hay empresa si no hay negocio, y no hay negocio si no hay capacidades personales para hacerlo. ¿Mm? O sea que los dilemas están en las 4 dimensiones. Hablando de los dilemas de la empresa como empresa familiar, yo los clasifico en 4. Primero es la sucesión. La sucesión es el gran tema de la empresa familiar, el tema que nos hace trabajar muchísimo, el tema que hay que entender que no es lo mismo la sucesión en el liderazgo familiar que la sucesión en el liderazgo ejecutivo. Es decir, hay muchísimo que hablar de la sucesión. El otro dilema es la maravilla de que estamos en una institución, la empresa familiar, que tiene una definición de éxito que para mí es maravillosa. Una empresa familiar es exitosa si colabora en la creación de riqueza en la empresa, en la creación de felicidad familiar y en realización de las personas. ¿Se puede? Sí, sí, bueno, te has presentado un caso lindísimo. Al menos de los que presentaron, yo conozco uno y estoy seguro de que así es. Y después viene otro en el cual yo también estoy seguro de que así es. O sea que no hay mejor cosa que ejemplos a eso que son los que ilusionan. El otro tema es compartir el poder. Otro gran dilema es compartir el poder. Cuando tengo que empezar a pasar el mando. Yo a Hugo lo conocí justamente en ese momento. Tuve la suerte de ser profesor del hijo, de Leandro, un capo, chico bárbaro. Chico bárbaro que me hizo una pregunta, lo voy a decir acá públicamente porque la solución fue muy linda. Estaba terminando el máster y me dice, Guillermo, mira, no sé si seguir, creo que estaba en una empresa de gaseosas en ese momento, no sé si seguir como gerente comercial de tal tema o ir a trabajar con mi padre. Y yo no lo conocía, Hugo. Le digo, a ver, contame quiénes son tus papás. Y más o menos me contó. Entonces yo lo miro y le digo, mira, si vos no vas a trabajar con tu padre, yo te mato. ¿No? ¿Ok? ¿Mm? Y así está, y funcionó. No sabía que le iba a generar tanto problema a él, pero bueno, el tema de compartir el poder es todo un tema. Y el último tema que yo creo es que es la maravillosa capacidad de construir acuerdos. Gran dilema. Sentar, que la familia se siente alrededor de una mesa a lograr los acuerdos de continuidad. Fueron lindísimos los 2 casos que presentaste. Le pongo la firma al caso que viene después, porque lo conozco también, la capacidad de ponernos de acuerdo en temas conflictivos. Diego, vos estás con el tema números, hace 25 años que tenés experiencia en el sistema financiero y tenés el enorme desafío de impulsar el desarrollo de herramientas financieras y no financieras que ayuden a las pymes a ser perdurables. ¿Cuáles son esas herramientas no financieras que tienen, en este caso, bueno, las empresas familiares para perdurar en el tiempo, más allá de los temas que ponía sobre la mesa Guillermo? Bueno, en primer lugar voy a coincidir con Guillermo la necesidad de tener un protocolo familiar. La sucesión es un tema muy importante para nosotros. Nosotros promovemos que las empresas constituyan un protocolo familiar y que lo hagan en momentos que están sólidas. ¿Sí? No lo dejen para último momento cuando hay problemas sucesorios, sino que prevean cuál es el momento en donde van a estar pensando y planificando el futuro de la compañía. Ese por un lado. Y por otro lado tenemos herramientas, muchos años de reuniones con compañías y nos dimos cuenta que nos piden más herramientas no financieras que financieras. El principal pedido que vemos de las pymes es ayúdenme a crecer, capacítenme, enséñenme. Y por ese motivo creamos la comunidad Buenos Negocios, que es una comunidad que trata de darle disparadores y herramientas a las empresas, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de recursos humanos, de la creación de flujo de fondos, ¿sí? Y con la idea fundamental de que se profesionalicen. Quiero citar a un maestro que tuve en mi historia por el sistema financiero que decía la evolución darwiniana de la pyme. La pyme se crea con un emprendedor, con una idea que va creciendo y va evolucionando. De un emprendedor pasa a una pequeña pyme familiar, va creciendo hasta en un futuro no muy lejano poder llegar a ser una corporación. Vemos que solo las que trascienden son aquellas las que se profesionalizan, las que confían en gente que sabe más que el dueño, la que sabe delegar conocimientos, ¿sí? En general vemos que la parte financiera es más bien reactiva, está postergada en muchas pymes familiares y el cargo de finanzas lo ocupa el hijo, el sobrino, aquel en quien confío. Y con eso no alcanza.
no alcanza solo con confiar en una persona, sino hay que recurrir a alguien que sabe más que el dueño. Hay que capacitarse y profesionalizarse. Y eso es lo que tratamos de estimular permanentemente. Santiago, y en un contexto en el que la presión tributaria es uno de los principales desafíos a manejar que tiene una pyme en un contexto macroeconómico complicado, con la necesidad de competir en el mundo, falta de competitividad, es decir, ¿cómo se puede realizar una planificación fiscal inteligente para lograr esta perdurabilidad que planteaba Diego? Bueno, a ver, si es inteligente la planificación vamos a tener que buscar a otro, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que es indispensable lo que dijo Diego, el tema de la capacitación. Me parece que la propia capacitación del empresario es indispensable que entienda por lo menos el idioma, es indispensable la interrelación con el profesional contador público que interviene en esto, porque más allá de la planificación fiscal, que es una economía de opción totalmente posible y que no es una evasión, sino que es encontrar cuáles son las mejores alternativas posibles para tributar la menor cantidad de impuestos, teniendo en cuenta la ley, teniendo en cuenta el reglamento y teniendo en cuenta además los antecedentes jurisprudenciales. Y para eso me parece indispensable que el empresario conozca, por eso digo un poco, aunque sea el idioma, porque en definitiva la decisión que va a tomar no la tiene que tomar el contador público, porque las contingencias y los problemas le caen al empresario. Con lo cual el contador tiene que estar en condiciones de poder explicarle cuáles son esos riesgos que está tomando ante determinada decisión. Me parece importantísimo. En la planificación hay muchos, Carla, aspectos que se pueden ver, la retribución de los directores, se pagan dividendos o no, antes teníamos una retención del 10%, ahora no, la evaluación de los inventarios, el momento en el cual se vende, el momento en el cual se compra, afecta también al momento financiero en el cual se paga el impuesto, con lo cual es una herramienta que creo que es muy interesante, pero un dato indispensable es que tiene que estar la contabilidad al día, permanente y conciliada para poder tomar decisiones sobre bases ciertas más allá de lo que es la planificación con proyección, por supuesto, ¿no? Guillermo, yendo a un caso concreto, a la práctica, definimos con mi hijo que viene a trabajar a la compañía. Le doy todas las responsabilidades, lo hago empezar de abajo, lo involucro en decisiones directivas. ¿Por dónde arranco? Uy, es una pregunta bien amplia. A ver, en una secuencia temporal, hay muchas cosas que vas haciendo con tu hijo antes que entre a la empresa. Vos planteás que hay que prepararlo desde antes. Sí, sí, sí. Desde que llegas a tu casa y tu señora te dice, adivina una cosa. Los valores, ¿verdad?, se forman en casa. Le dieron una importancia enorme a los valores. Si el chico a los 15 años no los trae, es difícil después, ¿verdad? ¿Y dónde los aprende? Los aprende en casa. Después hay dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo es que venga a hacer el trabajo de verano cuando tiene 15 o 16 años, acomodar las cajas, a un distribuidor de caramelos, acomodar bolsas de caramelos, nada cosa más linda para un chico jovencito. Después, mientras está estudiando el concepto de pasantía, no me bajo de que tengan un título profesional, soy un convencido de que los chicos en las aulas mejoran, por lo tanto tienen que ir a la universidad y tienen que hacer posgrado después, sobre todo aquellos que son de las familias dueñas. Sé que a veces los chicos no me quieren mucho por esto porque soy exigente, pero soy muy exigente en todo lo que es la dimensión formativa. Después, cuando entran, depende mucho de la edad que tienen. Si son chicos que están estudiando la facultad y van a venir tipo pasantía, yo ahí soy un enamorado de las pasantías que van recorriendo la organización, y mientras van recorriendo la organización, en cada lugar tienen algún padrino no familiar que los acompañe. Esto es una pasantía pensada, ¿no? Es decir, organizada. O sea que eso va desde ponele de los 20 a los 24, 25 años, ¿no? ¿Okay? Yo después ahí recomiendo abiertamente que salgan a trabajar a otro lado, que conozcan el mundo, que entiendan lo que es tener jefes, que entiendan lo que es el rigor de cumplir. Eso ahí ya imagino un chico de entre 25, una chica también entre 25 y 30, 32 años, que a los 32 años los libros, sobre todo los psiquiatras y psicólogos que escriben sobre la juventud y el trabajo, dicen que
hasta los 32 años se desarrollan lo que se llaman los career anchors, las anclas laborales, los grandes criterios para decidir sobre tu carrera. Entonces, entre 30 y 35 el chico puede decir, quiero ir a la empresa familiar, quiero seguir en la carrera corporativa, ¿ah? Pero ya hizo un camino, Entonces, ahí sí creo que ya cuando lo invitas, después de haber hecho la experiencia jovencita de trabajo de verano, la pasantía, la carrera en otra organización, y lo traes, ahí lo tenés que traer con un encargo concreto. A los 32 ya no lo puedes traer en una tarea básica, sino que probablemente ya lo involucres con algún negocio o lo involucres con alguna unidad que tenga que dirigir, ¿sabes? O sea Darle la responsabilidad a un negocio para que él mismo vaya percibiendo. Sí, en la carrera profesional de un hombre de empresa, que acá tenés un montón, se va del negocio a la organización y de la organización a la institución. Y vos primero sos contador, después sos un contador que maneja un negocio de servicios profesionales, después tenés una empresa de servicios profesionales y después tenés una empresa familiar. Es todo el desarrollo donde vos vas incorporando capacidades nuevas. De contador a hombre de negocios, de hombre de negocios a empresario, de empresario a líder institucional. Ese es un camino que tiene que ver con la edad. El fundador es secuencial, lo hace en forma secuencial. La segunda generación ya desembarca cuando la empresa está, ¿sabes? Entonces ya no necesito que este chico me haga el negocio original, porque ya tengo la empresa, ¿lo ves? Entonces lo puedo poner en otro lugar, ya tengo la herramienta, que es la empresa. Ahora, siempre contando con la intencionalidad del chico. Que a veces no es tan sencillo. No, a veces no es tan sencillo. A veces el chico te dice, quiero otra cosa. Bueno, sobre eso después vamos a profundizar, como uno que Dale, tal dale. vez puso corazón y garra Sí, a un negocio familiar y el hijo elige no Sobre estar. todo con esto de los millennials. Después te digo algunas anécdotas muy lindas. En tu contacto diario con las pymes, con las empresas familiares, ¿cuáles son los principales aciertos y desaciertos en una planificación financiera? Bueno, como te decía recién, en general vemos que la planificación financiera es más bien reactiva, ¿no? Nosotros muchas veces le pedimos a los clientes, tráeme un flujo de fondos. No lo tengo que hacer. Y la verdad que es una mala señal si no tiene pensado cómo va a ser su flujo de dinero durante el próximo año, año y medio, ¿sí? Enseñarles eso de que tener un flujo de fondos es parte del trabajo de ellos, es muy importante. En cuanto a aciertos, podemos decir que son muy dinámicas las empresas familiares, tienen una rápida velocidad para adaptarse a los diferentes cambios en los contextos, tanto macroeconómico como económico. Y desaciertos, lo que te decía recién también, creer que la confianza alcanza para manejar las finanzas de una empresa, ¿no? Y eso no es suficiente. Hay un montón de herramientas de crédito y de no crédito para manejar excesos de liquidez, para endeudarse, que no son bien utilizadas por falta de conocimiento. Entonces, en cuanto a los desaciertos, yo haría esa aclaración. Lo más importante es conocer el ciclo económico y comercial de la compañía. Muchos empresarios focalizan su energía en vender más, producir más, y la parte financiera la tengo relegada. Y muchas veces se pierden negocios por no tener una buena estructura financiera. Y muchas veces vender más puede ser perjudicial si no tenés un backup o una estructura financiera que pueda respaldar esa venta. Entonces yo sigo haciendo hincapié que la capacitación es uno de los factores más importantes que una empresa tiene que tener. Santiago, planteabas el tema de la importancia de tener una planificación fiscal para tener un ahorro impositivo. Concretamente, una pyme que hace bien los deberes fiscales, la planificación fiscal, ¿cuánto podría ahorrar en costos impositivos? Dame ejemplos concretos para el empresario pyme o que lidera una empresa familiar y que hoy está acá y que anota. Es decir, ¿cuáles son las herramientas concretas que tiene? Mirá, lo primero que podría ahorrar es no desaparecer. Eso es lo que yo creo, ¿no? Creo que con la situación fiscal actual se está matando a la gallina a los huevos de oro, salvo la ley de pymes. La ley de pymes creo que puede ayudar mucho. Esto implica que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan beneficios concretos que ya están funcionando desde julio del año pasado, creo que fue muy acertado, donde permite esencialmente 4 aristas puntuales, que son el pago a cuenta del impuesto famoso al débito y crédito que recaudan los bancos, por orden de la FIP, obviamente, no te estoy culpando, Diego, tomarlo como pago a cuenta en su totalidad a cuenta del impuesto a las ganancias. Después, por supuesto, no pagar
el impuesto anacrónico insólito de ganancia mínima presunta, este impuesto que solo existe en la Argentina, ¿no? A partir de los cierres que comienzan el 1 de enero del 2017. El tercer punto es financiar el impuesto a valor agregado, lo cual no es menor, porque la verdad que muchas veces, como el IVA se considera en función de la facturación, no de la cobranza, muchas veces aún no cobramos y tenemos que pagar el impuesto. Y el cuarto punto que creo muy importante es el programa de recuperación productiva. ¿Qué es esto? Implica que hasta el 31 de diciembre del 2018, las empresas van a poder hacer inversiones en bienes de capital y en infraestructura y van a poder de ese monto tomar el pago a cuenta del impuesto a las ganancias del 10%. Ejemplo, ante tu pregunta, yo compro una máquina para una empresa de 1 millón de pesos, 100.000 pesos van a ser pago a cuenta del impuesto a las ganancias, tengo que cumplir una serie de cuestiones formales por parte justamente, entre otros, de los contadores públicos. Esto se está complicando, por eso tenemos más trabajo, igual que Guillermo, donde tenemos que hacer unas certificaciones especiales y hay un límite. Lamentablemente en estas cosas siempre se pone un límite, a veces no es muy simpático ni es muy generación de actividad. Eso a mí me preocupa, que es el 2% del total de las ventas, pero creo que es una muy buena medida porque también no solo incluye la adquisición de bienes de uso nuevos, sino también usados. Y esto es una novedad absoluta respecto de lo que implican este tipo de beneficios. Creo que es un muy buen beneficio la ley de PYME y la ley de emprendedores. La ley de emprendedores también, esto es directamente para emprendimientos nuevos que se registran y tienen la posibilidad de considerar una deducción especial del 70% hasta el 85%, depende de las zonas, en el impuesto a las ganancias con el límite del 10% del impuesto. Esto también es, todas estas leyes son muy beneficiosas, pero hay que tener cuidado. Ante la falta de cumplimiento aparecen las sanciones, aparece la necesidad de devolver con intereses y multas el beneficio que se ha tenido, ¿no? Con lo cual hay que hacerlo con mucha prudencia, muy ordenado, pero creo que es un muy buen beneficio para las pymes que se ha implementado el año pasado. Así que bueno, creo de todas maneras, Carla, que hay algo muy importante que lo quiero decir, que es lo que está pendiente, que es el problema de la falta de corrección por inflación de los resultados y de la venta de los bienes, a pesar de que se viene aparentemente un revalúo de bienes muy interesante que va a ser opcional, que se va a poder computar, digamos, el valor de mercado de esos bienes pagando de por medio entre un 5 y un 10%, no se sabe todavía, de este valor del revalúo. Creo que esto es importante divulgarlo, porque tanto la ley PYME, que se divulga poco y que el gobierno mismo critica que no se divulga, y las provincias no están haciendo lo suyo divulgándolo, creo que es importante también divulgar esto otro, porque se viene y si no se adhiere a ese régimen, probablemente aquel que venda cualquier bien afectado a la actividad va a terminar pagando una cifra sideral de impuesto del 35%, que en algunas veces es el 35% del precio de venta y de ninguna manera de una ganancia real. Vos sabés que la inflación es como el diablo, muestra las apariencias y esconde las realidades, y en este tema es especialmente así, ¿no? Es muy tajante esta situación. Guillermo, hablábamos hace un ratito del tema de millennials. Eduardo lo planteó al comienzo, solo el 5% de los millennials se queda en la compañía fundada por sus padres o abuelos. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Te puedo contar una anécdota? Me pediste que lo piense. Mira, yo tengo un hijo que tiene 28 años y hace 3 años me dice, que tuvo una linda experiencia laboral, y hace 3 años me dice, papá, voy a dejar la empresa donde estoy. Millennial, absolutamente, ya había dejado 2 o 3. Dice, voy a dejar la empresa donde estoy. Y le digo, ya había dejado algo, pero para cambiar, la falta de largo plazo, ¿viste? La inmediatez, todo lo entiendo, lo quiero mucho, imagínate. Me dice, pero lo amo, me voy de la empresa. Y yo, ¿por qué? No, porque me quiero ir a caballo a Bariloche. Yo me dijo eso y yo dije, yo a este lo quiero en mi equipo. Lo primero que pensé. Bueno, se fue a caballo a Bariloche. 1.700 kilómetros a caballo con otro amigo, que su padre está por acá, no sé, no lo veo porque está por acá, Charlie. Y se fueron a caballo a Bariloche. Y tardaron 45 días, se mataban de risa. Mirá, papá, escuchá. Y escuchaba la pedrada, el tipo.
me mandaba a las víboras que andaban por ahí. Y a él le encantaba la vida. Bueno, se bajó del caballo y yo le dije, ¿querés trabajar conmigo? Dale, sí, dale. Bueno, estamos trabajando espectacular hace 1 año y medio. ¿Qué me dijo hace 1 mes? Otra vez a Bariloche. No, me parece que va a ser a Salta. Y bueno, yo lo quiero en mi equipo. Entonces, si yo lo quiero en mi equipo, me voy a tener que acostumbrar a que cada 1 año y medio se vaya a Salta, se vaya allá, se vaya allá. ¿Sí? Bueno, mira, hace muchos años cuando empezaron a trabajar mis hijas, yo estaba feliz cuando una hija mía iba a tener un nieto y en la empresa le daban las posibilidades para que lo tenga. O sea que mis hijas, mujeres, trabajen y sean felices laburando, implicó un cambio en las organizaciones. Para que mi hijo pueda trabajar conmigo, siendo como es, yo tengo que producir un cambio. No puedo pretender que lo haga él el cambio. El cambio lo tengo que hacer yo. Por lo tanto, las empresas familiares sí quieren que los chicos capaces, es famoso tema de retención de talento, porque no te pasa solo con el hijo, te pasa también con cualquier joven de esa generación. Vamos a tener que cambiar un montón de cosas para hacer posible que esos chicos sean felices con nosotros. Y esos chicos entienden felicidad con un equilibrio distinto a cómo los entendíamos nosotros. Para nosotros felicidad era mucho éxito en lo laboral. Para ellos felicidad no es así. Para ellos felicidad es una vida equilibrada. Una vida equilibrada entre tener la familia que ellos quieran tener, que incluso ni siquiera a lo mejor es parecida a la tuya, que es la de él, pero tengan la familia que quieran tener, tengan los amigos que quieren tener y cómo los quieren tener, y después laburen, porque les gusta laburar. No es que no les gusta laburar, les gusta laburar, pero dentro de un concepto de equilibrio que es el que hay que respetarle. Y yo además se lo envidio. Sí, sí. Está Guillermo, claro. yo Porque- creo que el tema es quién está equivocado, ellos o nosotros. Probablemente Sí. nosotros nacimos en el lugar equivocado, Sí, la hora nosotros equivocada, pero bueno. estaríamos equivocados si quisiéramos que ellos sean como nosotros. No, Claro, seguro. los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, nosotros les hemos enseñado a ellos que el desequilibrio de dedicación al laburo, aunque éramos felices, 24 horas por día, ¿verdad? Pero si vos lo ves de un lugar, era un desequilibrio. Y ese desequilibrio ellos no lo compraron. Y está muy bien que no lo hayan comprado. Sí. Eso los aplaudo. Ahora, ¿cómo tenemos que cambiar nosotros? Y bueno, yo por lo pronto lo que hago es le compro caballos mansos. Muy bueno, Guillermo. Diego, desde el tema de la planificación financiera, ¿cuándo tomar un crédito? ¿Cuáles son las herramientas que hay para, digamos, mitigar un poco muchas veces el impacto de falta de caja? Vos decías la importancia de tener una previsibilidad. No siempre se puede. ¿Cómo lo manejás desde las herramientas que se ofrecen? Primero y principal hay montones, hay un abanico enorme de herramientas para financiar distintos destinos, ¿no? Lo más importante es identificar qué es lo que quiero financiar. Si quiero financiar algo de corto plazo, hay herramientas de corto plazo. Si quiero financiar algún proyecto de inversión, voy a tratar de tomar un crédito lo más largo posible, ¿sí? Hay un montón de herramientas, como el leasing, por ejemplo, que tiene montones de beneficios impositivos. Lo importante es que el plazo del préstamo financie el destino que corresponda. Es decir, si me quiero comprar un camioncito, no lo voy a comprar con capital de giro o con acuerdo en cuenta corriente, ¿sí? Hay que tratar de comprarlo con un plazo acorde a la amortización de ese bien o cómo ese bien va a hacer que vos des la vuelta financiera. Por eso es muy importante saber en qué momento está la compañía, cuáles son mis metas de mediano, corto y largo plazo y ver las necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo. Y en base a eso, ver qué abanico de posibilidades tengo y cuál es más acorde a mis necesidades. Los bancos, además, sugiero mantener la carpeta de crédito actualizada. No es tan difícil. Si uno tiene más o menos los impuestos al día, no es muy difícil acceder a financiamiento bancario. Por lo tanto, en la medida que uno genere conducta de crédito, hay más y más alternativas para financiarse. Santiago, a la hora de cruzar los impuestos familiares con los de las compañías, ¿cuál es tu consejo para que no se solapen, para no pagar de más? A ver, en primer lugar, mucha gente en las pymes piensa en el conjunto persona, sociedad, justamente lo que vos preguntás, ¿no? Hay que ver, digamos, primero el tipo societario ideal para la actividad que uno va a desarrollar,
muy frecuentemente se utiliza en la sociedad de responsabilidad limitada porque se limita el capital aportado la responsabilidad, si uno no hace macanas, ¿no? Que ya está más complicado. Y desde el punto de vista fiscal es un buen tipo societario. Muchas veces algunos de los que integran el grupo tienen esto que ver con el zoológico, ¿no? Del monotributo, que es bastante delicado porque hay que ver cuáles son la estructura que se le da y que no plantee una realidad económica distinta al fisco y entonces penetre en toda la determinación haciendo un ajuste relevante. Pero lo cierto es que, por supuesto, y como decía Diego, para tener los impuestos al día, además hay que tener los impuestos al día del propio director de la empresa, de los directores. Ganancias y bienes personales depende, porque si ahora son buenos cumplidores, no pagan bienes personales hasta el 2019. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. El abismo, ¿no? Puede venir el impuesto al patrimonio neto, que Guillermo lo conoce con seguridad en aquella época, pero lo cierto es que es indispensable tener un especial cuidado con el aspecto tributario porque no es solo no tributar un impuesto lo que genera una carga después posterior con una multa o con un interés, o ambas cosas, sino además me parece que es indispensable cuidar mucho lo formal. Hoy es un campo minado ser responsable de una empresa de cuidar que no haya ninguna omisión ni presentación tardía, porque esto genera unos problemas en muchas ocasiones muy, muy grandes ante el fisco, registros que existen, obligaciones de agente de retención, de percepción, de información de terceros, con multas muy elevadas, con lo cual tanto la sociedad como la persona física tiene que tener todo súper ordenado. Y yo te digo acá, hay un tema que a veces yo lo comento y es que los impuestos tienen que ver con el amor. Y uno dice, ¿cómo los impuestos con el amor? Sí, porque ustedes saben cómo hace el amor el cuerpo espín. Con mucho cuidado, Carla. Igual que hay que tratar los impuestos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Esto es muy delicado y cada vez está más delicado, ¿no? Cada vez este campo minado es más peligroso. Con lo cual es un desafío difícil. Yo, como vos sabés, tengo el estudio hace 30 años, este año cumple 30 años, y también es una empresa familiar. Lo empecé con mi mujer, que la conocí como compañerita de banco, contadora pública. ¿Tus hijos van a trabajar en la compañía? Seguimos trabajando juntos, me enamoré de sus manos y después de otras partes, pero bueno, tenemos muy lindas uñas y muy lindas manos y llevamos 30 años, junto también con el contador Lucio González Bonorino, que está presente por ahí. ¿Y tus hijos trabajan en la compañía? No tuve la suerte, yo tengo todas hijas mujeres, la mayor trabaja en parte con cuestiones, digamos, que no son directamente relacionadas con la parte técnica y ahora, bueno, con los tres nietos que me dio, se me está alejando un poquito, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy feliz con los nietos. Guillermo, lamentablemente no hay mucho más tiempo, las últimas dos. ¿Tener un board externo garantiza gobernabilidad en una compañía familiar? ¿O mejora? No, lo que garantiza la gobernabilidad es la capacidad de compartir la toma de decisiones alrededor de una mesa. ¿Ah? ¿Que no sea los domingos? No, pero los domingos, yo amo los domingos. A mí me gusta muchísimo la influencia de la familia en las decisiones y en la empresa porque si es buena es una fortaleza tremenda, tremenda. Por lo tanto, no le tengo ningún temor a que un empresario hable de su pasión el domingo al mediodía. Es imposible contener la pasión. Y también es imposible que lo que diga un hijo, lo que diga la esposa o una cosa verdad influya. Ahora, si voy a el consejo técnico, el board tiene que ser un equipo. Primero es un equipo, no es un conjunto de personas que dirime diferencias, sino que es un equipo que gobierna una organización y tiene que saber tomar decisiones. ¿Y quiénes que tienen que estar ahí? ¿Familiares o no familiares? Tiene que estar gente capaz para eso.
Si los tengo en la familia, aleluya. Si no los tengo en la familia, los tengo que invitar. Los tengo que invitar. Obviamente, si es una empresa grande, familiar de las grandes, como nos decían al principio, son de esas 80, probablemente tengas un directorio donde en el directorio tengas empresarios de nota que no son familiares. Ya cuando va bajando el tamaño de la organización es más difícil tener ese director porque le da un poquito más de miedo, ¿viste? Pero podés tener lo que llaman consejos asesores, donde podés traer capacidades externas ahí. Es todo un manejo, el tema del board. A mí me fascina un directorio con gente familiar capaz. Me fascina. Si tengo que complementar esas capacidades con profesionales o con empresarios de otro, bienvenido sea. Bienvenido sea. Eso es lo que llama el directorio independiente. La visión independiente es importante. Es importante. Es importante. Ahora, para tener una visión independiente, tenés que superar, y te cuento una anécdota así chiquitita. Chiquitita, muy chiquitita. Un empresario de primera generación estaba haciendo una entrevista y no me estaba escuchando. Entonces yo le pregunto, ¿usted a quién escucha? Y me dice, al espejo. Bueno, al espejo, sí. Y además del espejo, ¿a quién escucha? A la almohada. Bueno. Y además del espejo y a la almohada, ¿a quién escucha? Y había ido con la señora. Y agarra y estaba así el tipo, al espejo, a la almohada y hace... La mira y le dice, ¿y a vos? Ese es el domingo. Ese es el domingo. El mejor asesor lo tenemos en casa. Y podemos buscar otros también, y yo lo recomiendo, llegado el caso, que sea necesario. Pero el más importante es el que tenemos en casa. Diego, Coincido totalmente, Guillermo. Diego, la última, ¿las pymes se están animando más a tomar al sistema financiero como una alianza, como un aliado, perdón, a la hora de diseñar estrategias de crecimiento, definir inversiones? Cada vez más, sí, todavía cuesta mucho acercarlas, todavía nos ven como un mal necesario y no como un amigo. Pero se ríe mucho. Cada vez estamos tratando de romper ese paradigma y ser un proveedor financiero y no un mal necesario. Bueno, muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso.